En la primera edición de nuestro curso de variable compleja, nos sugirieron que hiciéramos un vídeo explicando cómo se resuelven los límites que involucran infinitos. Así que vamos a ver rápidamente cómo se resuelven. Vamos a empezar recordando lo que significa que una función de variable real tenga un límite cuando su argumento tiende a infinito. Si dibujamos la recta real, tenemos dos direcciones. Indefinidamente hacia la derecha es la dirección de más infinito y hacia la izquierda la dirección de menos infinito. ¿Qué quiere decir entonces este límite? Límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x es igual a un valor L. Pues quiere decir simplemente que podemos conseguir que f, el valor de f de la función, valga una cosa tan parecida a L como queramos, simplemente haciendo que x tome un valor suficientemente grande. Si lo dibujamos, podemos suponer, por ejemplo, que el valor de L es este, y a medida que nos movemos hacia la derecha, la función f, que voy a dibujar, por ejemplo, en rojo, se va acercando indefinidamente su valor a L. Así, por ejemplo. Podría ocurrir que en la dirección de menos infinito, pues la función f tenga un comportamiento completamente diferente. Por ejemplo, podría ocurrir que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función sea menos infinito, por ejemplo, como he dibujado aquí. ¿Pero qué ocurre en el plano complejo? En este caso, cuando nos preguntamos por el límite, cuando z tiende a infinito, de una cierta función, entonces ¿en qué dirección nos estamos moviendo? ¿Nos estamos moviendo así hacia la derecha? ¿O hacia la izquierda? ¿O en la dirección del eje imaginario? ¿O a lo mejor nos estamos moviendo así en diagonal? ¿O a lo mejor estamos saliendo en espiral y alejándonos del origen? ¿En qué dirección nos estamos moviendo? Y la respuesta, como podéis imaginar, es sí. Aquí lo que estamos haciendo es intentar seguir fieles a la noción de límite en la que el camino por el que te aproximas, pues no importa, si el límite existe, podemos escoger cualquier camino. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta idea de que z tiende a infinito? Pues z tiende a infinito quiere decir simplemente que te puedes alejar indefinidamente del origen. En otras palabras, cuando decimos que el límite cuando z tiende a infinito, lo que queremos decir es el límite cuando el módulo de z tiende a infinito. Al principio podría parecer que esto no ayuda mucho, porque decir que el módulo de z crece indefinidamente, pues puede crecer en cualquier dirección. Pero esta idea nos permite traducir nuestro límite, cuando z tiende a infinito, a una forma más con la que es más cómodo operar. Básicamente lo que tenemos que hacer es ver qué le pasa al valor de la función f cuando al argumento le metemos, cuando a la función f le metemos un argumento cuyo módulo es cada vez más grande, ¿no? Si el módulo del argumento de esta función crece sin parar, ¿qué le pasa al valor de la función f? Y eso lo podemos hacer escogiendo pues, el límite cuando z tiende a 0 en vez de infinito, ¿no? Y entonces aquí hacemos la función en 1 partido por z, ¿no? Si z tiende a 0, el módulo de 1 partido por z tiende hacia infinito, ¿no? Y entonces calculamos el valor de este límite, ¿no? Es decir, sustituimos esta expresión de la izquierda por esta de la derecha con la que ya sabemos operar. El límite cuando z tiende a 0 y cambiamos donde aparezca z en la función, escribimos 1 partido por z, ¿no? Vamos a ver un ejemplo sencillo.
Imaginad que nos piden que calculemos el siguiente límite. El límite, cuando z tiende a infinito, de e elevado a menos i partido por z. Nosotros simplemente vamos a traducir este límite a otro con un cambio de variable, en donde z va a pasar a ser 1 partido por z. Con lo cual nos quedaría el límite cuando 1 partido por z tiende a infinito, pero eso lo vamos a escribir como cuando z tiende a 0, de e elevado a menos i dividido entre 1 partido por z. Así que solo hemos cambiado donde antes decía z, ahora decimos 1 partido por z. Pues simplemente operando con la fracción, esto evidentemente se convierte en e elevado a menos i por z. Y este es un límite que sabemos hacer. De hecho, basta con sustituir, nos queda e elevado a menos i por 0, que es e elevado a 0, que como bien sabemos es 1. Vamos a hacer otro. Ahora tenemos el límite cuando z tiende a infinito del seno de 1 más iz dividido entre z al cuadrado. Por comodidad voy a escribir la fracción como una suma de dos términos. Así que tenemos el límite cuando z tiende a infinito del seno de 1 dividido entre z al cuadrado más i dividido entre z. Y ahora hacemos pues lo mismo que hemos hecho antes. Lo convertimos en un límite cuando z tiende a 0 y cambiamos las zetas por 1 partido por z. Así que me quedaría 1 dividido entre 1 partido por z al cuadrado más i partido por 1 partido por z. Que vosotros ya sabéis que puedo escribir fácilmente así. Y aquí, pues simplemente hay que sustituir. Si sustituyo me queda pues el seno de 0 al cuadrado más i por 0, también conocido como el seno de 0, que es 0. Como veis, la idea no es nada difícil, lo único que hay que hacer es reescribir los límites cuando z tiende a infinito como un límite cuando z tiende a 0, y esos límites ya sabemos cómo hacerlos. Pero nos podríamos encontrar con un problema de este tipo, donde tenemos el límite cuando z tiende a un valor de una función y resulta que el valor del límite es infinito, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nos podrían poner un problema como este. Límite cuando z tiende a 3i de 2i dividido entre z menos 3i al cuadrado. Aquí lo que vemos es que cuando z tiende a 3i, el denominador se aproxima a 0, así que la fracción tiende a explotar, ¿no? Así que nuestra sospecha aquí es que este límite es infinito. Pero ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo lo demostramos? Pues la idea es la siguiente. Si el límite cuando z tiende a z0 de f de z es infinito, eso quiere decir que podemos hacer que el módulo de este valor, el módulo de f de z, sea tan grande como queramos, simplemente escogiendo valores de z que estén suficientemente próximos a z0. Y si el módulo de f de z lo podemos hacer tan grande como queramos, esto quiere decir que 1 dividido entre el módulo de f de z va a ser tan pequeño como queramos, ¿no? Así que vamos a hacer una traducción parecida a la que hacíamos antes. Cuando nos encontremos un límite de este tipo, límite cuando z tiende a z0 de f de z igual a infinito, lo vamos a traducir a límite cuando z tiende a z0 de 1 partido por f de z es 0. Entonces, si se cumple
esta segunda condición, eso quiere decir que el primer límite, que es r cuadrado, pues da infinito. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué haríamos? Límite cuando z tiende a 3i. Esto lo traduciríamos al límite cuando z tiende a 3i. Y ahora ponemos 1 partido por lo que teníamos aquí. 2i dividido entre z menos 3i al cuadrado, que se escribe simplemente resolviendo la fracción z como z menos 3i al cuadrado dividido entre 2i. Y aquí basta con sustituir 3i para que nos dé 0 dividido entre 2i, que es 0. Así que este límite es 0 y por lo tanto el límite que nos pedían es infinito. Así que para hacer límites que involucran infinitos, lo único que hacemos es traducir el límite que tiene un infinito a otro límite que ya sabemos resolver de la manera habitual. El límite cuando z tiende a infinito de f de z igual a L, esto lo traducimos al límite cuando z tiende a 0 de f de 1 dividido entre z. Para demostrar que el límite cuando z tiende a z0 de una función es infinita, pues en realidad lo que hacemos es demostrar que el límite cuando z tiende a z0 de 1 dividido entre esa función es 0. Y alguien podría decir, ya, pero también me pueden pedir límites como estos. El límite cuando z tiende a infinito de una cierta función es infinita. Pues lo único que hacemos es combinar las dos ideas, ¿no? Y decimos que esto es así, o sea, es decir, este límite cuando z tiende a infinito de la función es infinito cuando ocurre lo siguiente, cuando el límite cuando z tiende a 0 de 1 partido por la función en 1 partido por z es igual a 0. Así que simplemente, como decía, cogemos los límites que involucran infinitos y los traducimos a límites que ya sabemos hacer.